Bienvenido a Estudio Prenur. El día de hoy analizaremos la historia de McDonald's, de cómo esta empresa revolucionó el mercado y de cómo la traición de uno de sus socios la hizo ser el imperio de comida rápida que es ahora. Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. 1929 y 1939 fueron los años en que la Gran Depresión azotó a Estados Unidos. La mayoría de las personas perdían sus empleos y los negocios cerraban. Entre ellos, aquel pequeño cine propiedad de los hermanos Richard y Maurice McDonald, mejor conocidos como Dick y Mac. Dos emprendedores que intentaron lanzar su primer negocio sin éxito. Tras cerrar su negocio, se dieron cuenta de algo muy importante. Y esto fue que a pesar de que la mayoría de los negocios cerraban, aquel pequeño puesto de perros calientes frente a su local seguía vendiendo como si nada hubiera pasado. Aquel pequeño puesto parecía ser el único negocio rentable en toda la ciudad. Para los hermanos McDonald fue muy claro, estaban en el negocio equivocado. Ellos debían entrar al negocio de la comida y abrir su propio restaurante. Y fue así que para el año 1940, inspirados por aquel pequeño puesto de perros calientes, estos dos emprendedores decidieron abrir su primer restaurante en San Bernardino, California, bajo el nombre de Barbecue McDonald. Un restaurante totalmente diferente al que conocemos hoy en día. Dicho restaurante ofrecía más de 20 platillos diferentes, sobre todo a la barbacoa. Tardaron 8 años en darse cuenta de que el 80% de los beneficios provenían solamente de las hamburguesas y las papas fritas. Si bien el negocio iba bastante bien, los dos emprendedores decidieron cerrarlo en el año 1948 para rediseñarlo por completo. A su apertura, en diciembre de 1948, los hermanos McDonald habían reducido su menú de los más de 20 platillos a simple venta de hamburguesas y papas fritas. Decidieron quitar todas las sillas y mesas del restaurante. Y en lugar de platos, las hamburguesas se servían cubiertas en papel desechable para que los consumidores pudieran comerla en donde ellos quisieran. El hecho de realizar solamente hamburguesas les dio la oportunidad de introducir un novedoso sistema de comida rápida, en el que se elaboraban las hamburguesas siguiendo la misma idea que las cadenas de montaje industrial. Ampliaron las parrillas y crearon dispensadoras de condimentos para que todas las hamburguesas siempre salieran iguales, ya que los cocineros, en lugar de estar ocupados haciendo diferentes platillos a la vez, solamente se dedicaban a realizar hamburguesas con o sin queso, consiguiendo aumentar la rapidez de servirlas así como el volumen de las mismas. Fue una gran idea. Lograron reducir el tiempo de servicio de 30 minutos a solo 30 segundos, y así nació el concepto de comida rápida. El hecho de solo manejar un producto les dio la ventaja de rebajar costes, logrando vender sus hamburguesas a solo 15 centavos de dólar. Rompiendo todas las reglas existentes en el mercado, los hermanos McDonald se destacaron de la competencia y su historia comenzó a ser noticia a lo largo y ancho de Estados Unidos. El negocio iba creciendo asombrosamente en los siguientes años, tanto que los llevó a tener que comprar 8 máquinas multimixer para poder hacer 40 malteadas al mismo tiempo. La persona encargada de venderles aquellas máquinas fue Ray Kroc. Ray Kroc fue un empresario que inició su carrera desde joven como vendedor de vasos de cartón para la empresa Lily Tulip Cup Co. Joven, ambicioso y deseoso de trabajar largas horas, Kroc se convirtió rápidamente en el mayor vendedor de la empresa. A sus 37 años, abandonó la empresa de vasos y obtuvo los derechos exclusivos de la máquina Multimixer, una máquina para hacer 5 malteadas a la vez. Para la siguiente década, cruzó medio país promoviendo dicha máquina a los restaurantes y fuentes de sodas. A sus 50 años, la venta de los Multimixer disminuyeron considerablemente. El negocio estaba en caída. Era muy raro aquel restaurante que quisiera comprar una máquina para hacer 5 malteadas a la vez. Por eso fue que en 1954 les sorprendió la noticia de que un pequeño restaurante en San Bernardino, California, le ordenara 8 de sus máquinas Multimixer. Ray Kroc con suerte lograba convencer a los restaurantes de comprarle solo una. Fue por eso que quedó demasiado intrigado por la idea de que un restaurante necesitara producir 40 malteadas al mismo tiempo. Su curiosidad fue tan grande que decidió ir a visitar aquel restaurante. Al llegar, quedó impresionado.
se encontró con un modelo de negocio que nunca había visto en todos sus años visitando restaurantes y fuentes de sodas, el cual, a pesar de que las filas eran largas, los clientes eran atendidos en cuestión de segundos, y el menú estaba limitado a hamburguesas, papas fritas, refrescos y malteadas. Se enamoró a primera vista de aquel negocio y rápidamente calculó las ganancias que obtendría al poner cientos de estos establecimientos a lo largo del país. Pero cuando se acercó a los hermanos McDonald con la idea, ellos le dijeron que no estaban interesados. No querían hacerse cargo de tal tarea. Para los hermanos, su sueño era el de ganar $1.000.000 y jubilarse. Kroc no podía creer la falta de ambición de los hermanos. Tenían un gran negocio, pero no querían hacerlo crecer. Tardó días en convencerlos y se propuso él mismo hacer todos los trámites y gestionar las franquicias. Los hermanos accedieron y le dieron a Kroc los derechos exclusivos para franquiciar la idea de McDonald's. Al regresar a Chicago se puso manos a la obra y el 15 de abril de 1955, unos meses después de su visita en California, abrió su primer restaurante en Des Plaines. Kroc era un excelente vendedor, por lo que no tardó en vender las primeras 18 franquicias en su primer año. Si bien era un gran número de franquicias, se dio cuenta de que las ganancias no eran las que él esperaba. Estaba tan emocionado por la idea de negocio que no analizó las ganancias antes de firmar el acuerdo con los hermanos. Por cada franquicia que vendía, Ray obtenía el 1.9% de las ventas totales, del cual le daba la mitad a los hermanos McDonald. Ray intentó renegociar su contrato, sin embargo, los hermanos se rehusaron. Con ese problema, entonces intentó proponer ideas a los hermanos con el fin de aumentar los ingresos por cada franquicia. Pero los hermanos se rehusaban a realizar algún cambio a su negocio. Ray Kroc se sentía muy frustrado. Él sabía que el negocio tenía un gran potencial, pero la falta de ambición de los hermanos y el contrato que firmó lo tenían atado de manos. Si bien sus ideas eran buenas, él no podía realizar ningún cambio sin el consentimiento de ellos. Tales rechazos hicieron que poco a poco el trato entre los hermanos McDonald y Ray Kroc se fuera deteriorando. Aunado a eso, el dinero ya no le alcanzaba para abrir y manejar las franquicias. Kroc solicitó préstamos a diversos bancos. Sin embargo, solo podía ver impotente que a pesar de ya contar con decenas de restaurantes, los préstamos eran rechazados en razón de no ser propietario de ninguno de ellos. A pesar de las limitaciones, esto no detuvo a Ray. Continuó vendiendo franquicias alrededor del país, y fue así hasta que conoció a Harry Sanborn, un genio financiero, que tras ver la problemática en la que se encontraba Ray, le dio el consejo que cambiaría la historia de McDonald's. No podrás hacerte millonario con el 1% de ganancias de una hamburguesa de 15 centavos. La verdadera ganancia se hacía en el suelo donde se cocinaba dicha hamburguesa. El verdadero negocio no eran las hamburguesas, sino los bienes raíces. La idea era simple: comprar los terrenos donde se abriera un nuevo restaurante. Al ser el dueño de las tierras, podía cobrar una renta mensual a sus franquiciatarios por el uso de su territorio. Esto no solo le generaba un nuevo ingreso, sino un mayor control. En caso de que el franquiciatario no cumpliera las políticas establecidas, este le podía cancelar la renta y buscar a otra persona para que se hiciera cargo. Así fue que Kroc, gracias a los inversores presentados por Harry, inició una nueva compañía para la compra de terrenos. Con esta estrategia de bienes raíces se fijó una nueva meta: abrir 1000 McDonald's de costa a costa. Para los años 1958 y 1960 ya había llegado a más de 100 restaurantes. Sin embargo, los conflictos con los hermanos continuaban. Esto seguía frustrando a Kroc. Él ya no podía seguir recibiendo órdenes de ellos. Quería tener el control del negocio y quitarse a los hermanos McDonald fuera de su camino. Sentía que había hecho más por el restaurante que los mismos hermanos, por lo que quería ser reconocido como el fundador de McDonald's. En el año 1961 se presentó con los hermanos con el fin de comprar la compañía. Para este punto, Kroc ya tenía más poder y dinero que los hermanos, por lo que estos no tenían muchas opciones. Fue así que decidieron venderle el negocio por la cantidad de $2.7 millones, $1 millón por cada hermano después de los impuestos, y el 0.5% de regalías a perpetuidad. Adicional a eso, pidieron conservar el primer restaurante original en San Bernardino. Este precio enfureció enormemente a Kroc,
Tenía la idea de que dicha cantidad fue fijada para arruinarlo o hacerle más difícil su crecimiento. Pagó a regañadientes, pero ideó una serie de venganzas. La opción del 0.5% de regalías se cerró con un apretón de manos, sin contrato. La excusa fue que a ninguno de los tres le interesaba declarar el 0.5% ante Hacienda. Dichas regalías, a finales de los años 70, valdrían una fortuna de $15 millones al año. Lamentablemente, los hermanos McDonald, a falta de contrato, nunca pudieron comprobar dicho acuerdo, por lo que nunca recibieron ese porcentaje. Al tener los derechos del nombre, los hermanos se vieron forzados a renombrar su local como The Big M. A los años siguientes, Kroc abrió un McDonald's justo al otro lado de la calle, robándoles la clientela y obligándolos a cerrar. Con los hermanos McDonald fuera de su camino, Kroc era libre de dirigir la compañía como él quisiera. Para 1965 había abierto más de 700 restaurantes en 44 estados de Estados Unidos. Y ese mismo año, en abril, McDonald's se convirtió en la primera compañía de comida rápida en cotizar en la bolsa de valores. Para el año 1969 hizo su aparición el logo de la compañía como se le conoce hoy en día, los famosos arcos dorados. Al final de la década, Kroc había alcanzado y superado su meta, abriendo más de 1.500 McDonald's en todo el mundo. Fue en el año 1984 cuando Ray Kroc falleció a sus 82 años. Su fortuna en ese entonces estaba valorada en $500 millones. Si bien los hermanos dieron vida a esta idea, Ray fue la mente ingeniosa que impulsó este pequeño negocio callejero en una de las franquicias más exitosas y reconocidas a nivel mundial. ¿Te imaginas qué hubiera sido de Ray Kroc o de los hermanos McDonald de no haber cruzado caminos? ¿Habrían tenido el mismo éxito? ¿Ray habría acabado sus días vendiendo las licuadoras multimixer? Déjame tu opinión en los comentarios. Te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartir el video y suscribirte activando la campanita para más historias como esta. Hasta la próxima.